El día de hoy tenemos una de las series más pedidas en este canal y pues como bien sabrán, en este canal ya hemos hablado de varias series de este estilo, es decir, series de Hasbro que nacieron para publicitar y acompañar una de sus líneas de juguetes, como por ejemplo los G.I. Joe o Mask, de los cuales ya hay video en el canal. Pero esta serie era algo diferente y fue considerada más bien una rareza de su tiempo. Entonces, abróchense el cinturón para un nuevo viaje a su infancia. Inhumanoid. Monstruos que vienen del centro de la Tierra para exterminar a todo el ser viviente que se encuentre en la superficie del planeta. Inhumanoid. Aunque los Inhumanoids es otra propiedad de Hasbro, su historia es un poco diferente del resto, y el estilo de la serie se alejaba bastante de lo que era común en aquel entonces, lo que logró que se quedara grabada en la mente de los niños de aquella época a pesar de su corta duración. Para empezar, los Inhumanoids no comenzó como una serie regular con episodios de 22 o 30 minutos, como es lo habitual en las caricaturas. En realidad, los Inhumanoids comenzó como una serie de cortos de 6 o 7 minutos que formaban parte del Super Sunday. El Super Sunday era un programa de televisión que se emitió en Estados Unidos entre el 85 y el 86. Este era una serie de 30 minutos de duración producida por Marvel y Zombo, y basada en líneas de juguetes de Hasbro, pero en lugar de tener una sola serie presentaba 4, en el formato de los ya mencionados cortos, entre los cuales estaban Robotics, Bigfoot and the Muscle Machines, Jem y the Holograms y claro, los Inhumanoids. De estas 4 series, solamente Jem y los Inhumanoids fueron lo suficientemente populares para poder hacer la transición a una serie regular de episodios de media hora. Y fue Jem la que logró ser más popular y tener un total de 65 episodios, mientras que los Inhumanoids tuvieron una sola temporada de 13 episodios solamente. Aunque técnicamente hablando solamente serían 8 episodios. A lo que me refiero es que los cortos originales que se transmitían en el Super Sunday se editaron en forma de película, a la que se le agregó el título The Evil That Lies Within, que en español vendría a ser algo así como El mal que yace en el interior, y lanzada en formato de video casero. Si recuerdan el video de los G.I. Joe, recordarán que Hasbro lanzó una película que servía como prólogo o introducción antes de los capítulos regulares. Pues lo mismo pasó con los Inhumanoids, primero salió la ya mencionada película, pero en lugar de crear 13 episodios nuevos, se cortó la película en 5 episodios y se crearon 8 nuevos para ajustar los 13 episodios de la temporada. Los Inhumanoids fue creada por Flint Dille y coescrita con Larry Parra. Flint Dille es bien conocido por ser el escritor principal de series como Los Visionaries o la tercera temporada de los Transformers G1. Y como ya era costumbre en estas producciones de Marvel y Zombo, la serie se animó en Japón por Toei Animation. Sí, la misma Toei de Dragon Ball y la misma Toei que le baja los videos al de Nostalgia Geek. Dicha animación era bastante diferente al resto de las demás de Hasbro, ya que hacía un uso bastante notable de las sombras y tonos oscuros para darle esa atmósfera sombría a la serie. De hecho, me recuerda un poco al estilo utilizado en la serie animada de Spawn en 1997. Acá en Honduras, esta serie la pasaron en el Canal 7, eso sí que lo recuerdo bien, pero no recuerdo en qué día y horario la pasaban, así que ya saben, por favor pónganlo en comentarios. Como ustedes recordarán de videos anteriores, las tramas de estas series hechas para promocionar figuras eran siempre autoconclusivas y cada tanto se iban agregando personajes a la serie para que luego fueran puestos a la venta como juguetes. Pero con los Inhumanoids teníamos algo completamente diferente, porque aunque solo eran 13 episodios, estos tenían una narrativa continua y había que seguir la trama y ver los episodios en orden para poder seguir el hilo de la historia. Pero veamos de qué trataba la trama de los Inhumanoids. Esta es la historia del comando de Earth Corps, el cual es un equipo de investigación geológica financiada por el gobierno y debido a este presupuesto cuentan con trajes de alta tecnología que están equipados con diferentes artilugios que les ayudan a la hora de luchar. Todo comienza cuando en un bosque encuentran a una criatura que tiene el aspecto de un dinosaurio, pero no se puede saber a ciencia cierta qué es, ya que está encerrada en un gran bloque de ámbar, el cual transportan a la ciudad de San Francisco para exponerlo al público.
Pero mientras esto pasa, un industrial llamado Blackthorn Shore en otro lugar desentierra a otra criatura llamada Tendril que tiene forma de enredadera o planta viviente, a la que libera en la ciudad de San Francisco. Una vez allí, Tendril se dirige al lugar donde se expone la primera criatura para poder liberarla. El comando Air Corps trata de detener a Tendril, pero en medio de la batalla el bloque de ámbar se rompe dejando salir a la criatura que tenía en su interior, la cual sí tiene una forma vagamente parecida a un dinosaurio, pero que en realidad es otro de los Inhumanoids llamado Decompose, el cual es un monstruo no muerto. Luego de la batalla contra las criaturas en las calles de la ciudad, uno de los miembros de Air Corps llamado Liquidator regresa al bosque de Big Sur para investigar más y ahí encuentra unas criaturas que son como árboles vivientes, llamados Redwoods, los que en un inicio parecen hostiles, pero luego nos cuentan que las criaturas de antes en realidad se llaman Inhumanoids y proceden del centro de la Tierra, y que los Redwoods junto a los Mutors, la cual es otra raza de seres subterráneos, libraron una gran batalla contra los Inhumanoids hace muchos siglos para evitar que destruyeran la superficie de la Tierra. Encerraron a Tendril en una celda subterránea y a Decompose en el monolito de ámbar, pero luego nos dejan saber que hay un tercer Inhumanoid llamado Metlar, el cual es el líder de los dos anteriores y que aún permanece prisionero bajo tierra, siendo retenido por el campo electromagnético de un ser doble llamado Magnacor. Luego de esto, los Earth Corps tratan de evitar que Metlar sea liberado, intento que fracasa y además de esto, gracias a Blackthorn Shore, el gobierno les retira el financiamiento y justo cuando todo parece perdido, Sandra Shore, la hermana de Blackthorn, se ofrece a financiar a los Earth Corps para detener a su hermano y los Inhumanoids uniéndose ella misma al comando. Y esa sería la premisa principal de la serie y no les voy a contar más, porque como siempre les dejo en la descripción un link para que puedan verla en español latino como la recordamos todos. Yo sé que muy probablemente no tenga nada que ver, pero la trama de los Inhumanoids me parece que tiene sus tintes ahí Lovecraftianos, y lo digo por algunas similitudes, como por ejemplo los dioses primigenios, que en este caso serían los Inhumanoids, criaturas milenarias que están retenidas o esperan ser despertadas para acabar con la vida como la conocemos, y que además poseen poderes que escapan a la comprensión del ser humano. De hecho, me hizo recordar un relato corto de Lovecraft llamado El testimonio de Randolph Carter, en el que nos cuentan cómo Carter y su compañero, el ocultista Harley Warren, abren una tumba en un pantano, la cual tiene unas escaleras que llevan a lo profundo de la tierra. Warren entra, baja las escaleras y deja una especie de radio a Carter, mediante el cual va describiendo todo lo que encuentra hasta que en cierto punto le dice que ha encontrado un horror indescriptible en las profundidades de la tierra y que ahora lo único que puede hacer es sellar la tumba, dejarlo ahí y correr por su vida. Está interesante, les voy a dejar un link para que lo escuchen narrado aquí mismo en YouTube como audiolibro si les llama la atención. Y bien, luego de haber desvariado un rato con algo que probablemente no tenga nada que ver, les voy a hablar de los personajes. Hey, pero ustedes me pueden decir en comentarios qué opinan de lo anterior. Siempre hay algunos que me vienen a putear a los comentarios y me dicen que cómo se nota que no sé nada, entonces les pido a todos que por favor me den su opinión. El equipo de Air Corps en un inicio estaba formado por el Dr. Herman Armstrong, quien prefiere que lo llamen solamente Erk. Él es el líder del grupo y su traje cuenta con un gancho y un cable el cual le permite subir y bajar de cuevas y acantilados. El Dr. Derek Erickson Bright es un ingeniero quien además fue el responsable del diseño de los exotrajes y los vehículos del comando Air Corps. El Dr. Edward Augeter, más conocido como Auger, es un arqueólogo y mecánico quien se encargó de construir los trajes y los vehículos del comando Air Corps. Y Sandra Shore, hermana del malvado Blackthorn Shore. Ella le da financiamiento al comando de Air Corps a la vez que se une a ellos cuando el gobierno les quita el presupuesto y es la única mujer del equipo. Y ahora los Inhumanoids. Metlar, el líder del grupo, llamado también el tirano del núcleo, puede lanzar lava que saca de su boca y además puede crear y dirigir un ejército de estatuas vivientes. Tendril es un monstruo tipo planta viviente, no es muy inteligente que digamos, y tiene la capacidad de regenerar las partes de su cuerpo que hayan sido cortadas, pero además esas partes de su cuerpo pueden crecer hasta crear una copia exacta del original. Y Decompose, el que era un monstruo no muerto y el que tiene los poderes que daban más mal rollo de todos, ya que este podía revivir cadáveres en forma de no muertos y podía hacer mutar los seres vivos, algo así como en zombies que están bajo su control.
De hecho, una de las partes que da más mal rollo y más impactantes, creo, durante toda la serie, es cuando convierte a Sandra en uno de estos monstruos. Quiero agradecerles a todos por todo el apoyo que ha estado recibiendo últimamente el canal. Por favor, no se olviden de darle like a este video y suscribirse para que podamos llegar a esa meta de 30,000 suscriptores en este 2025. Y recordad que si querés apoyarme económicamente, podés hacerlo a través del botón de super gracias. Como siempre, las donaciones son voluntarias y estaremos poniendo en el siguiente video el nombre de todos aquellos que nos dejen su donación. El doblaje de los Inhumanoids fue realizado en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, en los desaparecidos Magnum Studios. Lastimosamente, no todos los actores de doblaje aparecen acreditados, así que solo vamos a mencionar a algunos de ellos. Enrique Garduza, Juan Alfonso Carralero, Guillermo Romano, Jesús Brock y Alejandro Abdalá, entre muchos otros más. Además de las ya mencionadas películas y serie animada, también se lanzó una serie de cómics de Marvel bajo su sello Star Comics, la cual adaptaba la historia de The Evil That Lies Within, y que fue cancelada luego de solamente 4 números. Al parecer, los Inhumanoids está incluida dentro del multiverso de Marvel, y a esta realidad se le llama la Tierra 87119. En cuanto a la línea de juguetes, la línea de figuras de acción fue diseñada por David McDonald, el actual vicepresidente de desarrollo de producto de Spin Master. Además de esa primera línea, una segunda estaba en desarrollo al momento de su cancelación. Pero, ¿por qué se canceló la ya mencionada línea de juguetes y por qué se canceló la serie también? Si había sido de las más populares y llegó a convertirse en una serie regular. Pues verán, la misma naturaleza oscura, perturbadora y a veces hasta asquerosa de la serie, que fue lo que la llevó a destacar, fue también lo que la hizo caer. Como ya sabemos de videos previos, lo que hacía que estas series de Hasbro se mantuvieran al aire era que también se movieran sus juguetes. Y pues desafortunadamente la línea de juguetes no tuvo el mismo éxito que la serie, dada su naturaleza oscura. Muchos padres de la época preferían simplemente comprar otra cosa. Recuerden que los 80 era la época del pánico satánico y todo, absolutamente todo lo que era ligeramente diferente, pues era satánico. En comentarios dejen un emoji de un diablito si les gustaría que hablara sobre ese tema en un futuro. Y pues, como bien sabrán, si los juguetes no se vendían, la serie no podía durar mucho tiempo al aire. Se dice por ahí que Hasbro tuvo problemas con derechos de autor por los Inhumanoids, y que eso ha dificultado que puedan ser traídos de vuelta y utilizados nuevamente. Pero no encontré información específica de con quién se supone que serían dichos problemas, por lo que tomaría esta información como algo que no está completamente comprobado. Hace algún tiempo que se viene hablando del Hasbroverse, un modelo similar al universo cinematográfico de Marvel, precisamente por el potencial que tiene llevar al cine varias de las franquicias de Hasbro en un universo compartido. De hecho, en los cómics es donde estos crossovers se han venido dando a lo largo de los años, como por ejemplo entre los G.I. Joe y los Transformers. Y recientemente se ha incluido a Mask en el universo de los G.I. Joe. Y desde hace algunos años se rumorea querer llevar este universo al cine y que los Inhumanoids podrían ser parte del mismo. Pero siguen pasando los años y no hay nuevas noticias que confirmen que dicho proyecto está en marcha, por lo que no sabemos si dicho universo va a ver alguna vez la luz. Y bien, mis queridos nostálgicos, vamos a dejar este video por aquí para que no se haga tan largo. Gracias por haber llegado hasta acá. Estamos casi listos para lanzar los stickers o pegatinas con temáticas de las franquicias de las que hablamos en el canal. Ya saben, halcones galácticos, Dartanias, Gordian, Gato Samurai y varios más. No se olviden de suscribirse, darle like al video y compartirlo con sus amigos o redes sociales, que eso me ayuda un montón a poder seguir manteniendo el canal. Y no se olviden de activar todas las notificaciones, porque en Nostalgia Geek es donde tus recuerdos cobran vida.